Buenas tardes, mi nombre es Carmen Rivero Urbina, alumna de Universidad INECU, y hoy vamos a ver la materia de Derecho Fiscal y el tema de conceptualización y explicación básica del Derecho Fiscal. Y vamos a ver puros conceptos. Por ejemplo, la definición de Derecho Fiscal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el pago de las contribuciones y en los particulares que deben tributar a favor del Estado para cubrir el gasto público. La autonomía del derecho fiscal es la facultad de darse sus propias normas, sus propios procedimientos y procesos. En las fuentes del derecho fiscal, las fuentes formales del derecho, el proceso de creación y reestructuración de las normas jurídicas tributarias, así como los procedimientos, formas o actos o hechos y demás medios que forman las leyes. En la costumbre es la repetición de acciones al interior de una sociedad. Tratados internacionales, pues sabemos que son convenios o acuerdos entre los estados. El derecho fiscal y su relación con otras ciencias, por ejemplo, el derecho constitucional pues es la base de todas las leyes, es el fundamento jurídico dentro del sistema normativo del Estado mexicano. La ley, en el artículo 31, fracción cuarta, y con el artículo 73, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso emite leyes y así el Estado puede cumplir con sus obligaciones para los ciudadanos. El reglamento, este es expedido por el Poder Ejecutivo y tiene la finalidad de exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. El decreto de ley es cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo en situaciones graves como la tranquilidad política. El decreto delegado es cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para emitir lo que son las normas, la fuerza de la ley. Las circulares se derivan de un reglamento y con esas disposiciones administrativas, este reglamento lo expide el presidente y las circulares la expiden los funcionarios superiores. La jurisprudencia se introducen en las leyes porque detectan errores y precisan conceptos. La doctrina es una fuente real y no una fuente formal. Esta la comprende al desarrollar y precisar conceptos contenciosos de ley. El tema 2 es ordenamientos fiscales. La ley fiscal, el objetivo que tiene esta ley es coordinar el sistema fiscal con la federación, con las entidades federativas y municipales. El Código Fiscal de la Federación tiene por objeto es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones en las que deben cumplir con relación al impuesto. La ley tributaria se interpreta con los mismos principios y criterios que rigen la materia de interpretación jurídica y esta ayuda a comprender mejor las leyes. La interpretación jurídica, ley tributaria, interpreta una norma y explica, aclara en sentido una cosa. Los elementos esenciales del impuesto es el sujeto, que se refiere al sujeto pasivo que tiene la obligación de realizar el pago de los tributos, y el sujeto activo son la federación, los estados y los municipios. El objeto es la actividad o motivo del gravamen, es decir, el hecho generador del impuesto. La fuente es el monto de los bienes y las riquezas de una persona física o moral. La base es el monto gravable sobre el cual se determina la cantidad del impuesto. Un ejemplo es el monto de la renta percibida, número de delitos producidos, el ingreso anual del contribuyente. La unidad
es la parte monetaria que se considera de acuerdo a la ley y para fijar el monto del impuesto. Ejemplo, 1 kilo de arena, 1 kilo de petróleo, $1 americano. El límite espacial se refiere al territorio o zona donde rige esa ley. El límite temporal, también llamado vigencia constitucional, es el momento preciso para que la ley entre en vigor. El límite constitucional, este es el poder tributario del Estado, que está constituido por los principios constitucionales de la legalidad, proporcionalidad y de la equidad, de la generalidad y de la igualdad, de la irretroactividad de la ley y de las garantías de audiencia. La codificación. La codificación es la acción de reunir un conjunto de disposiciones legales y estas se juntan, eso forma una codificación. Las legislaciones fiscales en el estado de Hidalgo es el Código Fiscal del Estado de Hidalgo. Este regula la actividad financiera en materia de ingresos de las personas físico-jurídicas. La Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, esta establece los conceptos de manera específica de los cuales están sujetos al pago de derechos y contribuciones. La Ley de Sistema de Administración Tributaria del Estado de Hidalgo aplica la legislación en materia fiscal y establece, cuantifica, proporciona el pago de los impuestos, el pago de impuestos que debe de ser, en este caso, equitativo. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, esta establece los reglamentos, ya que Hacienda le revisa a los municipios el cuidado y el manejo de los ingresos, cómo fueron aplicados y en qué rubros. En el tema 3 vamos a ver lo que es la actividad financiera del Estado y vamos a empezar con el concepto del poder tributario del Estado. El poder jurídico del Estado, establece las contribuciones necesarias para sufragar el gasto público por medio del poder tributario. Ahora vamos con los principios de la tributación, los morales. Los impuestos deben ser sujetos en un sentido social de acuerdo con las condiciones generales del país. El concepto de justicia significa que todos los tributos se han de aplicar de igual intensidad para todos. Eficiencia económica. Los impuestos deben de ser utilizados eficientemente en la distribución de los recursos. Simplicidad administrativa. La ley impositiva genera costos para la administración y debe de reducirse lo más que se puedan los costos. La flexibilidad. Cuando las circunstancias económicas cambian, debe adaptarse. Ahora vamos a ver lo que es equidad. Es la manera en que los recursos de la sociedad deben de ser distribuidos. El beneficio. Cada contribuyente paga en función de los beneficios que recibe, o sea, de los derechos que ellos tienen o las obligaciones. El pago. El pago es según la capacidad de pago de cada contribuyente. La uniformidad del impuesto, que todos sean iguales sin excepciones. Las características legales de los impuestos es que todos los impuestos deben establecerse de acuerdo a la ley del país. Los impuestos son obligación de los contribuyentes. Los impuestos deben de ser calculados de modo equitativo y proporcional. 4. Los impuestos le corresponden tanto a personas físicas como a personas morales. La recaudación del impuesto debe ser aplicado y hacerle frente al gasto público. ¿Y cuáles son los efectos? Se vendría siendo la percusión, que es el monto en el que se realiza el presupuesto, de hecho previsto en la ley. La incidencia es el hecho de que pague el impuesto la persona
que ve afectada su economía por el impacto del impuesto. La traslación es el hecho de que a pesar de la carga del impuesto a otras personas. Los derechos, ahora vamos a ver los derechos. El artículo 2, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación define que los derechos como el uso de aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Las exacciones. Es una exención fiscal, es una declaración del gobierno diciendo que ya están preparados para recibir tus impuestos. Las exenciones es una deducción permitida por el gobierno para reducir la cantidad de los ingresos. ¿Qué es la obligación? Significa que vamos a tener que pagar los impuestos. El crédito fiscal. En el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación precisa que son recursos que tiene derecho a percibir el Estado, los cuales provienen de contribuciones y sus accesorios o aprovechamientos. El sistema tributario mexicano. El sistema tributario es el reflejo de un acuerdo que se negocia entre el gobierno y los agentes económicos sobre el monto de la carga fiscal y el tipo de impuesto. Pero ahora vamos a ver el tema 4.